Muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos ustedes a esta sesión de Entre la Ciencia y la Vida, Día con el Investigador, programa del Sistema de Bibliotecas que nos permite conocer cercana y personalmente a los más destacados científicos de nuestra alma mater y del país. Un espacio también para reconocer que la investigación es una verdadera opción de vida. En esta oportunidad, el diálogo se enriquece con la presencia de Abadio Green, quien es líder, educador, teólogo y etnolingüista, reconocido como el primer profesor indígena vinculado a una universidad de Colombia, y pues desde el 2006 ha estado haciendo parte de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, donde además creó y dirigió el programa Pedagogía de la Madre Tierra, una propuesta pionera en América Latina que integra la cosmovisión, los sabores y las tradiciones de los pueblos indígenas al contexto académico universitario. Nos contará también cómo ha sido reconocido por el Ministerio la educación indígena, y pues en la conversación con el historiador Eduardo Domínguez Gómez, quien es magíster en Historia y miembro de la Academia Antioqueña de Historia, tendremos entonces una entrevista muy interesante para todos ustedes. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, Erika. Bueno, muchas gracias a ustedes por asistir. Y Abadio, eso es todo un honor para la universidad tenerlo a usted aquí en esta universidad, pero además para este programa, poder sacar el rato para esta conversación. Hace un año tuvimos un intento fallido, ¿se acuerda? Que no pudiste llegar. Bueno, Abadio, ¿dónde fue tu lugar de nacimiento? ¿Panamá o Colombia? Bueno, antes de dar la respuesta, quisiera darle agradecimiento a los abuelos y a las abuelas que nos miran. Y precisamente hoy es un día maravilloso porque es un día de darle gracias al abuelo sol. O sea, estamos hoy dedicados a hablar del sol. Y el día que hoy gobierna es el número 10. Y el 10 es 2 personas. O sea, cada persona tenemos una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, o sea, soy un 5. Y la otra persona también tiene otros 5. Y si nos juntamos, si nos abrazamos, nos volvemos un 10. Ese es el día de hoy. O sea, yo quiero decirles a los maestros y a las maestras del pluriverso, gracias por esta oportunidad que tenemos para conversar, y también gracias a todos los seres que viven en esta tierra, ¿no? A la madre tierra, gracias a las montañas, gracias a los ríos, a las quebradas, a los manantiales, a los grandes sitios sagrados que hay en el planeta, gracias al mar, al océano Atlántico, al Pacífico, al Mediterráneo. Entonces, y resulta que yo nací rodeado de mar, ¿sí? En una isla que ni siquiera creo yo que tiene 1 hectárea, pero en esa isla pequeña viven actualmente como 3.000 personas, ¿sí? Así que mi vida transita entre la selva y el mar. O sea, nuestro territorio actualmente es así, o sea, no se ha tocado todavía la selva, está intacta. Estamos hablando de la selva del Darién, correcto, pero en la parte panameña es donde yo nací. Entonces la selva llega hasta el mar, y el mar continúa, nosotros llamamos 200 millas náuticas, también somos dueños del mar. Así que para nuestro concepto el mar es otra selva. Entonces yo en esa fortuna, digo yo, porque nacer en ese medio del mar y la selva es un privilegio. O sea que yo no conozco en mi vida hambre, por ejemplo. Correcto. Todo el tiempo pescado, todo el tiempo mariscos, ¿no? Y carne de monte también. Hay mucho carne de monte todavía hoy. Pero imagínense aquella época, hace 68 años, que cuando yo nací, imagínense cómo será. Y el pescado también abunda todavía hoy. ¿Todavía? En esa isla yo nací. ¿Cómo se llama la isla? Sasardí Mulatupu. Que
traducido al español. Sásar es como, eso es una planta de un bejuco que cura, ¿sí? Entonces quiere decir el río de la planta, ¿no? Ya. Mula es el gallinazo, ¿sí? O sea, donde habitan los gallinazos. Correcto. O sea, cuando los primeros seres, porque nosotros fuimos de aquí, de Colombia, ¿sí? Colombia es el territorio ancestral de nosotros. Nosotros llegamos, todo el trayecto que hicieron los tules, que salieron, según la historia, nosotros salimos de Bogotá, por eso Bogo es nombre tule. Ya. Bo quiere decir frío, mucha nieve, ¿no? Sí. Entonces podemos decir el abuelo frío, es lo que se denomina Bogotá. Sí, Qué bien. ¿sí? Y de ahí salieron toda la trayectoria, entonces uno empieza a mirar la historia del río Magdalena, río Cauca, hasta río, no es Sinú, sino Sinu, porque en la lengua gunadula no existe la palabra aguda, tampoco existe sobreestrújula, estrújula, nuestra lengua es grave. Todo es grave. Ya. Entonces sería Sinu, no es Sinú. El Sinu. Sí, es Sinu. Sí quiere decir donde está sentado, y Nu, la leche de la madre. Ya. Es lo que quiere decir el río Sinu, que hoy no estamos habitados, hasta el río, están los emberas. El río Sinu fueron habitados por nosotros, ahora está con los emberas y los cenúes. Correcto. Sí, los cenúes. Y así mismo pasa con el río Atrato. Atrato, nosotros decimos Huala, pero ríos Atrato quiere decir sin trato. ¿Por qué? Porque el río Atrato estuvo un siglo cerrado por los tules, porque todas las transacciones económicas, cuando comenzó la colonización, se hacía en ese río. En el río. Por ese río Atrato entró la colonización. Si usted mira, pregunte cuándo entró la colonización en México, en el Perú, son después de 1500. O sea, las primeras poblaciones españoles en tierra firme fueron aquí, en el Golfo de Urabá. Sí, ¿no? sí. En el Golfo de Urabá. O sea, por ejemplo, San Sebastián de Urabá, Santa María la Antigua del Darién, son territorios de nosotros. Allí los españoles nos encontraron, y por eso dice que la primera matanza en tierra firme fue con los tules. Entonces esa es la historia. Bueno, ¿y ustedes cómo fueron a dar a esa isla? ¿Cómo? ¿Cómo fue la familia a dar a esa isla para que nacieras vos allá? Entonces, todos estos que salieron de Bogotá, ¿no? Llegaron allá a sentarse en Ibgui-Gundihuala, que es Caimán Nuevo, que es Necoclí, ¿sí? Correcto. Y luego pasamos a Maquila-Gundihuala, que es en Unguía. Y de ahí atravesaron por toda la selva, donde se atravesó Vascoño de Balboa. Ajá. En el mismo trayecto que los tules sabían, porque fuimos nosotros que le dijimos dónde está el camino para llegar al Pacífico, ¿no? Otros personajes cruzaron por el mar, otros fueron por la selva, otros fueron por el mar, que hoy es Acandí, Tutitumate, Trigana, todos son nombres tules, son todas las toponimias tules, todo el Golfo de Urabá. Y de ahí llegaron a las islas, ¿no? En 1870, en 1903, que es la independencia de Panamá de Colombia, cuando ocurrió eso, estábamos ahí, ¿no? Entonces mi familia llega a esa isla, de vez ha hecho ese trayecto. Entonces, una de las cosas también que dicen, porque ustedes saben que la historia con los emberas fue muy duro, fue enfrentamiento. Enfrentamiento, claro. Porque los emberas llegaron al territorio de Urabá por el río Atrato, nosotros ya estábamos. Entonces, porque la embera llega al río Atrato, ¿sí? Y ahí empieza el conflicto. Entonces, cuando llegan los españoles, nos encontraron peleando a nosotros, los emberas y los tules, ¿no? Pero, según los emberas dicen, en ese enfrentamiento, un día dijeron los tules, ¿para qué estamos peleando? No, dejemos estas tierras a los emberas,
nosotros nos vamos a buscar otras tierras, que somos muy buenos buscando tierras, dijeron los tules. Y de ahí dejaron a los emberas todo el río Atrato y se fueron caminando hasta llegar a las islas de la comarca Cunayala que hoy se llama. Antes se llamaba San Blas, que lo pusieron los españoles. Sí. ¿No? Usted sabe que si usted lee los relatos de Cristóbal Colón, cuando pasó por esas tierras, él dijo, aquí debe haber sido el paraíso terrenal, cuando pasó por esas islas. Ajá. Ahí estamos nosotros habitados, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y por qué saliste de la isla hacia el continente y te viniste a dar a Bogotá, a Medellín, pues a vivir fuera de la comunidad? Sí, resulta que cuando yo nací, mi madre me acompañó meses y se me fue. ¿Sí? Entonces yo era el primer hijo. Entonces los abuelos, tanto mi abuela, que era una gran curandera, una gran sabia de plantas medicinales, y el otro abuelo paterno, también es un gran sabio, conocedor de plantas medicinales, dijeron, este niño no va a durar, hay que darle mucha medicina para que pueda sobrevivir, ¿no? Entonces ahí comenzaron a darme mucha medicina, muchas plantas y plantas. Yo sé, desde que mi mamá se fue, yo no sé cuántos meses tenía, me internaron con las plantas. Estuve 7 años, solamente con las plantas. No podía conectarme con el abuelo Sol. ¿Sí? Ajá. Sí. Entonces, en esos 7 años, claro, cuando yo era ya 7 años que tenía, 8 años que tenía, entonces ya era un abuelo, un niño abuelo, podríamos decir. Entonces dijeron, hay que entrar a la escuela, dijeron mi papá, pero los abuelos dijeron que no, que me habían educado con las plantas para que yo fuera un chamán, para que yo fuera un cantor, para que yo fuera un político de poder gobernar a las comunidades. Sí. Sí. Pero mi papá dijo que no hay que entrar a la escuela, hay que entrar. Entonces me obligaron a entrar a la escuela. Pero cuando yo entré a la escuela, claro, era un abuelo, y entonces porque yo no tenía otros niños para jugar. Eso. Entonces me dediqué a estudiar, y claro, yo me sobresalía, Claro. porque yo no me dedicaba a jugar como niño. O sea, yo estaba mucho más cercano con los maestros. Entonces yo iba a mi maestro y le decía, mañana, ¿qué clase vamos a dar en matemática? Entonces él me decía, entonces cuando yo llegaba a la clase, yo sabía qué clase de matemática, qué clase en historia, entonces yo ya lo sabía. Y luego después terminé la primaria. Y al terminar la primaria, entonces yo dije, no, si ustedes me metieron en eso, yo ya estoy feliz, yo quiero seguir estudiando. Entonces tuve que trasladar a otra comunidad, pero mis abuelos nunca quisieron. Fue contra la voluntad de los abuelos. Contra la voluntad de los abuelos. Pero mi papá, pues tenía apoyo de mi papá. Entonces llegué a otra isla. En otra isla, bueno, también me fue muy bien y tuve unas becas. Todo ha sido con las becas del gobierno, ¿no? Porque estudiar es muy difícil para los pueblos indígenas. ¿Cómo te sostienes a un niño? ¿Cómo sostienes a un joven? ¿No? Entonces gané beca y me llevaron a Panamá para hacer lo que llaman, en Panamá son primaria, el bachillerato son 3 años y otros 3 años en Panamá, ¿no? Exacto. Entonces, como yo tenía la beca, entonces me mandaron a Panamá. Entonces allí llegué a Panamá. A Ciudad de Panamá. A la ciudad de Panamá. Ya. Y terminé el bachillerato. Entonces, claro, yo tenía unos amigos curas que me conocieron cuando era niño, ¿sí? Porque yo aprendí a leer y escribir en la biblioteca de los curas. ¿Sí? No aprendí en la escuela. ¿Sí? Cuando fui a la escuela ya sabía leer y Entonces, escribir. claro, cuando yo terminaba la escuelita, de una vez me iba a la biblioteca de los curas y a mirar, a leer, y aprendí a leer y a escribir. ¿Sí? Y yo también me acuerdo, aprendí a leer y a escribir escuchando en aquella época en Cartagena, hacían un programa, Calimán y Solín. Sí. Entonces yo escuchaba mucho, entonces el maestro nos decía, ¿cuáles son las conclusiones, cuáles son
lo que ustedes escucharon. Entonces yo escribía. Entonces yo aprendí a escribir desde muy temprana edad, ¿no? Correcto, hacia los años 60. Hacia los 60 por ahí. Sí. Entonces, y luego después, entonces el cura se me acerca y me dice, Abadio, una vez usted me dijo que quería ser como yo, porque yo le había dicho eso, ¿no? Porque Sí. el cura del pueblo, que se llama Luciño Fernández, que me acuerdo, para mí fue mi segundo papá. Y entonces yo estaba con él, entonces a mí lo que más me llamaba la atención es que él no celebraba misa, ¿sí? No hablaba de la religión. Era un sacerdote laico. Era un defensor de los derechos humanos, el hombre, más que le interesaba era la salud de la comunidad. Y entonces él construyó un hospital. Y la construcción del hospital lo hicimos nosotros los niños. Vea qué bien. Él nos enseñó a hacer bloques, él nos enseñó cómo pegar con el cemento y todos los niños de la escuela construimos el hospital en la comunidad. Y él comenzó una relación con mi abuelo, que era gran botánico, y la medicina se partió no partió, sino se unió en dos. Las cosas que no se pueden curar con las plantas, que porque no es una enfermedad de nosotros, por ejemplo la tuberculosis, muy difícil curar con las plantas, porque la tuberculosis no es por las plantas, sino es por la comida, es por los pulmones. Entonces la curación de muchos de nuestros pueblos son abstinencia, que no se puede comer. Es contrario a la tuberculosis, por eso no se puede curar la tuberculosis en los pueblos indígenas, ¿no? Entonces mi abuelo lo entendió muy fácil. Entonces, cuando había un problema de tuberculosis, le decía a los médicos, al médico mira, occidental, tengo ese paciente, yo creo que tiene ese problema, mírenlo, y comenzó esa conversación, esas relaciones de plantas y la ciencia, podríamos decir, ¿no? Y eso no le gustó al presidente de aquella época, y lo sacaron al cura, como revolucionario, ¿no? Porque estaba metido en la... Sería Guillermo León Valencia, porque eran los años 60. Exacto, esto más o menos estaba un poco entrando el tema de la teología de la liberación, estaba el tema de la filosofía de la liberación, ¿no? Entonces en ese sentido, en aquella época entonces, él me dijo, cuando yo era todavía 7, 8 años tenía, él me dijo, usted cuando sea grande, ¿qué piensas tú? ¿Qué quieres ser? Entonces yo dije, yo quiero ser como usted. Entonces cuando yo terminé el bachillerato, él se me acercó y me dijo, usted me dijo un día eso. Lo que me prometió. ¿Sigue pensando igual? Me dije, no sé, le dije, si sigues pensando igual, bueno, a estudiar. Entonces me ofrecieron España, México, Argentina, Colombia. Escoja. Para ser seminarista. Para ser seminarista, para empezar a estudiar filosofía, para estudiar teología. Y como me acordaba de las historias de mi papá, de mi abuelo, que decían que venimos de Colombia, entonces yo digo, no. España, muy lejos. Argentina, México está muy lejos, pero Colombia está cerca. Y además yo quiero conocer a mis ancestros, dije yo, a los territorios de mis abuelos. Mis abuelos. Entonces me vine a Colombia y me vine aquí a dar a Medellín. Directo a Medellín. Aquí en Medellín directamente. ¿Sí? Entonces, por eso entonces todos los estudios en el seminario, un año dedicado al estudio sin salir nada, a ninguna vereda, concentrado, lo que llaman el noviciado. Eso. Yo hice el noviciado, pero a mí el noviciado me gustó mucho, porque como yo tenía 7 años que haber estado en soledad con las plantas, entonces para mí el noviciado, aunque no es de mi cultura, parecía como regresar otra vez a ese sitio de silencio, ¿no? De estudiar, ¿no? A mí me fascinó. Ya estabas ahí como de unos 17, 18 años. Por ahí, sí, por sí. ahí. Yo llegué a los 17 años por acá. Bueno, ¿y ese noviciado fue dónde? Porque después vi el estudio teológico en la Bolivariana. En el Picacho. Ah, en el Picacho. En el Picacho, ahí donde Robledo. Cuando nosotros llegamos, todo era monte y monte puro. Solamente había un seminario, esa casa de los claretianos. De los claretianos. ¿No? Claretianos, no, yo gocé maravillosamente, ¿no? ¿Y ahí fueron cuántos años? Ahí fue un año de encierro. Sí. Sí. Y luego empezó
ya directamente con la Pontificia Bolivariana. Ahí se fueron los estudios de teología. Ahí estudié filosofía y teología, fueron como 14 semestres, como 7, 8 años. Sí, años, porque estudiar teología no es solamente estudiar teología, sino todo lo que tiene que ver con la filosofía, con la psicología, muchas lenguas, ¿no? Imagínense, cuando yo llegué aquí no hablaba bien el castellano, ¿sí? Porque el castellano, para mí el castellano es muy difícil la lengua, ¿sí? Porque en mi lengua no existe como aparece gramaticalmente en la lengua castellana, que tú defines cuál es femenino y cuál es el masculino, y es gramática, o sea, sí, como con la O y con la A diferencia. Sí. En la lengua no existe eso, ¿sí? En la lengua es palabra, no es gramática. O sea, yo para decir gato existe, los animales, nombres existen, pero tienes que decir gato mujer, gato padre, gato madre, gato padre, pero en palabras. En palabras, sí, completo. Entonces imagínense aprender la lengua castellana con la gramática para poder distinguir eso. Duro. Muy difícil. Y todavía hoy yo muchas veces me equivoco, ¿sí? Porque en mi mente no está la gramática, sino en la parte del léxico. Hombre, y uno después de hacer 8 años de sacerdocio, ¿por qué no quedó sacerdote? Sí, porque yo empecé a mirar, una de las cosas muy, muy fuertes fueron ya en la historia misma, ¿no? O sea, ya la parte de la evangelización, lo que llega, o sea, comencé a aprender de que la iglesia tiene unos pecados muy grandes con la humanidad, no solamente con mi pueblo, sino con todo el mundo. Yo tuve un maestro, un cura de sotana, que es la que nos hacía reír todo el tiempo de los pecados de la iglesia. O sea, que él nunca nos ocultó nada, las verdades, todas las matanzas, todo lo que ocurrió en África, lo que ocurrió en la India, y eso mismo que ocurrieron, la misma historia se repitió en América y todo eso. Entonces yo empecé a sentir que ¿en dónde estaba yo? Estaba durmiendo con el enemigo. ¿En qué lugar yo estaba ahí? ¿No? Sí, pero luego después comencé a mirar que lo que se practicaba, lo que se decía en la Biblia, lo que dijo Jesús en algún momento dado, que habló del amor, ¿no? ¿Sí? No, yo veía que la iglesia no practicaba eso. Ajá. ¿Sí? Que estaba muy lejos de Jesús, lo que realmente dijo. Realmente, nunca Jesús dijo que hay que esclavizar a los seres humanos, al contrario, habló del amor, habló de diversas culturas, habló de los milagros que él hizo, ¿no? Pero esos milagros que hizo es para el bien del otro, no para hacer la maldad. Entonces, empecé a hacer como semejanza o diferencias en mi cultura y la religión católica. Y otra cosa que también tengo que agradecer a esta universidad, a la Pontificia Bolivariana, porque los curas que daba clase, entonces él me decía, en el Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 1, habla de la creación de la tierra. Entonces van a hacer exégesis, decía el cura. Entonces yo le decía, no, un momento, ¿por qué no me permiten hacer este mismo, pero dentro de mi cultura? Porque en mi cultura también existe eso, que no es Génesis, que nosotros lo llamamos, sino historia de origen, ¿no? Entonces, yo te cuento que todo lo que yo le decía a los profes, me permitieron. Claro. Y por eso yo creo que pude terminar la teología y la filosofía. Ajá. Porque si no me hubieran permitido, yo creo que no hubiera durado. Claro. Pero yo estuve 8 años con los claretianos, que también le agradezco, porque, bueno, me permitió conocer el mundo. Eso. El mundo, claro. Me parece, aunque, o sea, por ejemplo, me enseñaron griego, latín, hebreo, ¿no? Aprender esas lenguas, la lengua aramea, por ejemplo, que habló Jesús, todo eso. Entonces, eso me permitió tener una amplia gama de pensamiento a partir de mi cultura. O sea,
que mi cultura fue el centro. Nunca dejé de ser tule, nunca dejé hablar la lengua gunadule, sino que la lengua gunadule, la cultura gunadule, irradiaba conociendo estos saberes del mundo, ¿no? Claro, porque ha tenido una formación de 7 años encerrado. 7 años encerrado, entonces, claro, yo creo que eso me permitió entender muy fácil el otro mundo. Claro. ¿Sí? O sea, para mí no fue problema de entender al otro mundo, a la ciencia, a otras culturas, porque lo que yo he aprendido es, y eso es lo que yo creo que es la educación, o sea, el momento que usted esté seguro de sí mismo, de dónde eres, quién eres, de dónde vienes, cualquier cultura puede llegar y no se muere, ¿no? Ahora, lo que ha hecho la escuela actualmente es precisamente quitar eso, quitar el autoestima. Claro. Sentirse vergüenza de la cultura, de la tradición, y entonces la otra cultura llega y fácilmente te vas con esa cultura, te impone y te olvida la cultura y la tradición. Entonces, y por eso digo yo de que la educación propia debe ser desde ese lugar. O sea, entonces darle mucha fuerza a los abuelos, a las abuelas, mucha fuerza a la danza, a los cantos tradicionales, escuchar a los abuelos y a las abuelas, y saber de qué esa planta para qué sirve, ¿no? Todos los cantos, todas las ceremonias, por qué es el cacao, por qué es el yaque, por qué es el yopo, por qué la hoja de coca, todas estas cosas tenemos que volver a internarnos para poder conversar con esas plantas, para poder conversar con el otro. Entonces la interculturalidad que se llama aquí en este país, no existe la interculturalidad hoy en este país. Esa es pura teoría. Sí. ¿No? No hemos construido la interculturalidad en este país todavía. Todavía estamos condicionados por la occidentalización. Por la otra cultura que tiene mucho peso. Claro, mucho claro. peso. Bueno, entonces, terminando, decidiéndose salir de la Pontificia Bolivariana, ¿llegaste a la Universidad de Antioquia o cómo fue la cosa? No, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo estaba en la UPB, ¿sí? No tenía allí muchos amigos. Claro, porque yo era un extraño, ¿sí? Claro. Un indígena. Yo creo que yo era el primer indígena en la UPB estudiando. Todavía muchas carreras ahí de comunicación, por ejemplo, había, pero yo no vi ni un solo indígena fuera de mí. Entonces, todas mis relaciones eran con otras culturas. Entonces, pues yo les decía que yo era indígena y nadie me creía, ¿no? Pero también yo jugaba muy bien el baloncesto. Ajá. Entonces, inclusive yo fui seleccionado por la UPB, participaba en los Juegos Deportivos de Baloncesto. Yo estaba representando a la UPB en el baloncesto, ¿no? Entonces, un día me acuerdo que un niño ahí estaba, un niño viéndome practicar, me dijo y se acercó. Usted sabe que en la UPB está la primaria, ¿no? Sí. Un niño de primaria se me acercó y me dijo, ¿usted de dónde eres?, me preguntó. Yo le dije, no, yo soy indígena de tal lugar. No, usted no es indígena, usted es un chino, me dijo. Sí. Y entonces me dice, y entonces para no contradecir al niño le dije que sí. Y entonces me dijo, entonces usted si es chino debe saber kung fu o karate, ¿no? Entonces yo tampoco para no desanimar al niño le dije que sí. Y entonces me dijo, yo tengo mi hermano de cinturón negro y yo quisiera que usted se practicara con mi hermano. Entonces yo le dije, listo, dígale a tu hermano que yo este sábado lo espero aquí para que practiquemos, ¿sí? Y yo me fui a esperar y no llegó. No, qué salvada. Afortunadamente no llegó. Bueno, esas eran las cosas que pasaban, ¿no? Entonces, cuando terminé, cuando terminaba las clases, aquí había en la Universidad de Antioquia unos personajes muy importantes. Por ejemplo, Sonia Robledo. Sí, de la antropóloga. Sí. Nuestro hermano Hernán, que también aquí fueron masacrados. Y está en esa estatua que está ahí, Fernando. Sí. ¿Hernando? ¿Cuál es?
Luis Fernando, el abogado. El abogado y el que hizo, que tiene un texto muy lindo de los Emberas. Correcto. Esos eran los amigos que tenía. ¿Sí? Está Rito Llerena, correcto. El lingüística. ¿Sí? Entonces, yo tuve mucha relación con la antropología. Por eso cuando me preguntan por qué la pedagogía de la madre tierra, que tenemos el programa de la universidad, sí, no lo acogió la antropología. Si hubiera sido en aquella época, creo que la antropología sería el dueño de la pedagogía de la madre tierra. Ese hubiera sido el nicho. Sí, exacto. Pero en esa época, cuando ya la madre tierra comenzó a hablar en 2000, ya la antropología ya no era lo mismo. Es diferente, es diferente. Pero entonces toda la antropología de aquella época fue mi relación. Yo creo, el primer indígena o la primera lengua que se enseñó en esta universidad fue la lengua gunadule. Estamos hablando en la época cuando yo era estudiante en la UPB. ¿Sí? Entonces yo me sentía mucho mejor, claro, aquí en la Universidad de Antioquia que en la UPB. Aunque la UPB me dieron muchas cosas, pero ya como persona, ¿no? De poder hablar de los derechos humanos, de poder hablar de la cultura, de la tradición, aquí estaba mucho más abierto, ¿no? Entonces las relaciones la Universidad de Antioquia tenía con el Cauca, con el CRIC, tenía con los MISAC, ¿no? Sí. Entonces que hacíamos, por ejemplo, todos los primeros periódicos de unidad indígena del CRIC se vendió aquí, en la universidad. Yo los que vendía, yo los que repartía, ¿no? Y había un grupito de estos que estoy llamando Sonia, Hernán, había un grupito de profesores que apoyaba a todo el movimiento indígena en el país. Entonces yo estaba ahí, en ese círculo, ¿no? Entonces, eso fue mi relación con la Universidad de Antioquia. ¿Sí? No es ahora, sino desde que yo llegué aquí, que comencé con la Universidad en la Pontificia Bolivariana, la relación con la Universidad de Antioquia es mi alma, digo yo. Yo a la Universidad de Antioquia, por eso la amo, la quiero, porque realmente nos apoyó en cosas extraordinarias en esta lucha de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. Fue el escenario de la Universidad de Antioquia. Bueno, ¿y cómo fue el surgimiento aquí en la universidad del programa de la Madre Tierra? Bueno, entonces cuando yo terminé la UPB, sí, entonces yo decidí irme a la casa, ¿no? Yo dije, ya es tiempo de volver a la casa, o sea, a Panamá, ¿no? Pero no tenía plata. Y otra de las cosas que también agradezco aquí a esta universidad es que cuando yo salí de la UPB, porque cuando estaba en la UPB me pagaban los curas, la matrícula y todo eso. Sí. Cuando yo decidí salirme de los claretianos, ¿dónde vas a encontrar el dinero? No había recursos. Pero yo decidí continuar, no importa de dónde sacaba. Entonces, claro, aquí hacían colecta en la Universidad de Antioquia. Hacían colecta para pagar mi matrícula. ¿Sí? Y en esa época también tenía una buena relación con los campesinos, o sea, con la NUC. O sea, aquí en Antioquia era muy fuerte la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Entonces, inclusive como yo dejé la casa de los claretianos, los campesinos me entregaron su casa, aquí en el Prado Centro. Teníamos una casa de los campesinos, entonces me dijo, va a cuidar esa casa. Entonces comencé a cuidar esta casa y cercano a la Universidad de Antioquia. Claro. Entonces eso fue. Entonces cuando yo terminé la carrera, decidí volver a mi casa para Panamá. Entonces dije voy primero a Caimán, que ya conocía, donde los Tules de Colombia, sí. Caimán. Llegué allá y le dije, mira, yo quiero estar unos meses acá. ¿Sí? En aquella época ya se vendía el banano, el plátano, era un negocio redondo. Y comencé a trabajar en las plantaciones de plátano de un tule, de un profe. Entonces voy a acumular algún dinero y luego me voy. Pero estando allí, un año, sale una convocatoria para estudiar lingüística en los Andes. ¿Sí?
Yo Bogotá. concursé y gané el concurso. Qué bien. Y de mi comunidad me fui directamente a la Universidad de los Andes para hacer mi maestría en etnolingüística, ¿no? Allá estuve como 2, 3 años trabajando y ahí conocí, yo llegué otra vez a la UNIC, porque yo también participé en la creación de la UNIC, ¿no? Como he participado en la creación de la OIA aquí en Antioquia. Terminado la carrera, entonces vine aquí a Medellín y entonces me dijeron los compañeros de la OIA, usted tiene un compromiso con los pueblos indígenas de Antioquia. Usted, porque no cumpliste el periodo de ser presidente de la OIA, que fue en 1993. Eso. Que en 1993, siendo presidente de la OIA, fuimos a un congreso nacional de la UNIC y allí me cogieron como presidente de la UNIC. Ajá. ¿Sí? Entonces en 1999, cuando volvió otra vez a Antioquia, entonces la OIA me dijo, ahí venga, tenés cumpla su tarea. otra vez. Así de 2000 y a 2004 fui presidente de la OIA otra vez. De nuevo. En esa relación es donde me encuentro con el rector Alberto Uribe, y él me llama y él me dice, Abadio, tengo un problema muy grande aquí en la Universidad de Antioquia. ¿Y cuál es el problema? Le dije, mira, aquí tenemos 2 cupos por cada programa a los pueblos indígenas. ¿Sí? Si hay 20 indígenas que quieren estudiar medicina, se compiten entre esos 20 para que entren 2. Y así mismo está en cada carrera. Pero yo siento, me decía Alberto, que los compañeros indígenas que están entrando a esta universidad, muchos no son indígenas. Pero yo tengo que obedecer porque viene la firma del gobernador que dice que es indígena. Pero yo estoy seguro que no es indígena, me decía Alberto. Pero yo no me quiero confrontar con los pueblos, sino entonces yo te entrego ese trabajo a la OIA, para que la OIA diga, este sí es, este no es, este. Entonces yo le dije a Alberto, rector, no, tampoco voy a responsabilizarme de eso, porque imagínense, si yo hago ese trabajo, yo empiezo a tener enemigos por todos lados. Claro. Yo no lo voy a hacer. Entonces yo le propuse entonces a él, pero en vez de que entren 2 indígenas en un programa, ¿por qué no hacemos otro programa que puedan entrar 100, 200 indígenas en un programa? Alberto me escuchó y me dice, propóngame. Es ahí comenzó ahora la relación con la universidad, ya de otro momento muy importante, ¿no? Sí. Y de ahí entonces nosotros le dijimos al rector, pero antes de crear un programa académico, tenemos que crear un programa dedicado a la educación indígena, no solamente a una carrera, porque también hemos escuchado, le decía yo a Alberto, hemos escuchado que hay muchos problemas aquí en la universidad. Muchos compañeros indígenas llegan aquí, muchos profesores no entienden, muchas veces hay mucha deserción de indígenas en esta universidad. Yo quiero ayudar en eso, le dije yo. Entonces, ¿por qué no creamos un programa que se llama Educación Indígena? O sea, no habíamos pensado en Madre Tierra todavía. ¿Sí? Es ahí donde Alberto dice, listo. Se hace una convocatoria nacional para nombrar el coordinador del programa de educación indígena aquí en la universidad. ¿Sí? Pero yo concursé, porque era concurso nacional de mérito. Sí. Y no pasé porque uno de los requisitos era doctor. Tener doctorado. Tenía que tener doctorado en educación. ¿No? Entonces yo dije, ¿y qué hacemos frente a eso? Entonces yo le dije a la UNIC, demande a la universidad. Hicimos una acción de tutela contra la Universidad de Antioquia. ¿Sí? O sea, si usted dice que es doctor, ningún indígena va a concursar. Claro. O sea, va a venir a alguien que no es indígena, quién sabe si entiende la problemática indígena.
Bueno, entonces la universidad lo entendió. No ganamos, claro, en la acción de tutela no lo ganamos, pero entonces lo entendieron. Y volvieron a hacer una nueva convocatoria y dijeron, preferiblemente que tenga maestría. Entonces yo le dije a los hermanos de la OIA, ¿y qué hacemos? Me dice, concurse, porque yo era el único que tenía la maestría en aquella época. ¿Sí? Ya tenía la maestría en lingüística. Ajá. Y concursamos y gané. De ahí fui nombrado coordinador del programa de educación indígena. Y ese programa, como era de educación, estaba ahora en la Facultad de Educación. En la facultad, entonces, en la Facultad de Educación. Y además, porque la persona que estaba a mi lado, que peleó, es el grupo Diverser, ¿sí? Que existe de profesores y estudiantes que vienen trabajando sobre la pedagogía, la diversidad cultural en esta sí. universidad. Entonces, y estaba la coordinadora, era la profesora Zaida Sierra. Sí. Entonces, claro, como es Diverser que nos acogió, ellos no podían permitir que fuera el programa en otro lugar. No. Entonces, Diverser acoge al programa de educación indígena, ¿no? Ya estando como profe de tiempo completo, porque yo creo que fui el primer indígena profesor de tiempo completo aquí en la Universidad de Antioquia. Vinculado, muy difícil lograr en esta universidad o en distintos lugares de este país, ¿no? Eso fue, pues el rector no consiguió torta, vino, vinieron indígenas, ¿no? Estaba lleno de compañeros indígenas en mi posesión como profesor, ¿no? Por lo regular, el profesor cuando se vincula, ¿qué? Firma y nomás, ¿viste? Calladito. Calladito, y el mío fue una gran fiesta. O sea, porque era la primera vez que se daba en esta universidad, y creo yo a nivel del país, ¿no? Entonces, ya estando, ya como coordinador del programa de educación indígena, digo, ahora ya no me van a sacar, dije yo. Ya tengo mi vínculo de tiempo completo. Entonces comencé a llamar a la OIA. Y la OIA también tenía un programa que era dedicado a la educación indígena del departamento. Sí. Estaba un hermano mío, Guzmán Cáizamo, que en paz descanse. Él estaba ahí como responsable de toda la educación de la OIA, ¿no? Entonces, la OIA, el Instituto de Educación Indígena, Diverser y el Programa de Educación Indígena, éramos ya los 4 entidades que comenzamos a plantear la creación de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, ¿no? Que ya con el nuevo nombre. Ya con el nuevo nombre, o sea, ya el programa como licenciatura de 5 años, una carrera, y nos demoramos 6 años en la facultad. No, eso fue también un desafío inmenso, porque en la facultad las personas que estaban allí no creían. Pero es que hasta empezando por el idioma, ¿no te acuerdas que en ese tiempo exigían segunda lengua y a los indígenas que llegaran les pedían inglés? Exacto. Pero ¿cómo así? Si es que la lengua materna de ellos es otra y la segunda es el español. Claro, nosotros lo logramos, ¿no? Claro. Con el programa Pedagogía de la Madre Tierra, con el programa de Educación Indígena, comenzamos a conversar con la universidad, que no puede ser. Inclusive, por ejemplo, una anécdota se reconoce, ¿sí? Se reconoce que la lengua materna son las lenguas originarias, ¿no? Y la lengua extranjera es la lengua castellana. Bueno, claro. Pero para poder comprobar de que usted sabe la lengua castellana, ¿no? Te hacen un examen aquí en la universidad. Claro. ¿Sí? Y ese examen es netamente formato de España. ¿Sí? Castellano. Castellano de allá. Y entonces imagínense que yo soy lingüista de profesión y casi pierdo el examen. ¿Sí? Porque todo lo que te ponen allí, los ejemplos son de allá. Y todos nuestros hermanos que comenzaron a hacer estos cursos del castellano perdían. Perdían, ¿no? Entonces ahí donde nos dijimos, no, hay que inventar otra cosa distinta, y creamos un equipo de Madre Tierra con la Facultad de Comunicaciones para hacer otras preguntas distintas, ¿no?
Preguntas sobre la creación, preguntas sobre lo que son los pueblos indígenas a nivel de la legislación, a nivel de los derechos, todo eso comenzamos a... Y eso es actualmente, eso es lo que está dando, ¿no? Ahora me entero también, porque nosotros lo que habíamos logrado era a todos los estudiantes indígenas, distintamente qué carrera están estudiando, le vale su lengua materna. Pero ahora yo tengo que averiguar ahora. Me están diciendo que solamente reconocen a los estudiantes de la madre tierra que la lengua materna es la lengua indígena. Y a los otros estudiantes que están en otras carreras le están exigiendo que debe ser inglés. Inglés, hay que comprobarlo. Hay que Sí, hay que comprobarlo. comprobarlo. Sí. Bueno, por aquí me cuentan que estás afiliado, miembro de Ashoka. ¿Qué es? Estando yo en la UNIC a Sí. nivel nacional, ¿no? Yo empecé desde muy temprana edad, académicamente, cómo es que uno debe enseñar la lengua. ¿Sí? O sea, lo que me enseñaron a mí, yo digo que no es así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo aprendí la lengua castellana en la biblioteca solo? Pero en la escuela Ajá. era madrazos. ¿Sí? Y reglazos. Sí, yo me acuerdo cuando yo estaba en el primero de bachillerato, que cuando yo hablaba la lengua, me cobraban 25 centavos de dólares. ¿Sí? Cada niño indígena que hablaba en el recreo, la lengua gunadula, nos cobraban. ¿Sí? Y además también nos regañaban y nos castigaban. ¿Por qué? Porque el colegio estaba en manos de la Iglesia Católica, de las franciscanas, ¿no? Entonces yo podía decir que yo no estoy conforme de la historia mía de haber aprendido la lengua castellana de esa manera, ¿no? Entonces yo dije, no puede continuar así. Empecé a crear una nueva metodología. ¿En qué sentido? Pensando de que cuando yo estuve en el vientre de mi madre, yo ya comencé y estaba aprendiendo la lengua gunadule. Ajá. Porque mi mamá me hablaba en lengua, me cantaba en lengua. ¿Sí? Entonces, yo no aprendí sabiendo los vocales, los consonantes, la gramática. Yo aprendí escuchando. De oído. El oído es una parte importantísima. El olfato, el escuchar. Imagínense que en mi lengua no existe el olfato, sino la palabra escuchar es la misma. ¿Sí? Escuchar y el olfato es sinónimo para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estuve en el vientre de mi madre, yo no veía. Entonces, por eso los órganos que más se desarrolló fue el olfato. Ajá. Y el olfato, para nosotros, es la placenta. Es el papel fundamental de la placenta, es desarrollar el olfato y la escucha. Por entonces el olfato con el oído están intrínsecamente unidos cerca, y si me voy abajo está con el corazón, y si voy para arriba está con el cerebro. Esa es la que desarrollamos. Y si más me voy para abajo es el estómago. Entonces el estómago, el corazón, el olfato, la escucha fueron los órganos que más se desarrollaron. Esa es la metodología que yo comencé a utilizar para enseñar la lengua, ¿no? Entonces la lengua que más aprende fácilmente es escuchando historias, ¿no? Yo comencé a practicar eso, pero alguien escuchó, ese alguien, ¿sabes quién es? La que fue la ministra de Cultura, Patricia Ariza. Ariza. También ella es Ashoka, ¿no? Ashoka es un premio mundial que dan premio a los innovadores sociales, ¿no? Entonces Patricia, desde el teatro le habían entregado ese premio. Sí. ¿Sí? Y le dijeron a Patricia que nominara a alguien, ¿sí? Y ella pensó en mí. Y entonces, mi propuesta fue cómo aprender cómo aprender la lengua, a manejar la lengua escrita oralmente y poder escribir y poder leer
la lengua desde la metodología que he llamado desde la raíz, ¿no? Y ella propuso y gané el concurso. Eso fue en el 98. A nivel mundial, sí. Entonces, por eso en el 98, finalizando, cuando yo gané el premio, había terminado la UNIC. Yeah. Y a mí en 99 me dediqué a todo ese trabajo aquí en Antioquia, ¿sí? Aquí en Antioquia. Por eso hoy la pedagogía de la Madre Tierra, el programa que tenemos, escogió esa metodología. Hoy se enseña esa metodología aquí en la universidad. Lo que nosotros llamamos significados de vida, ¿sí? También estamos hablando del vientre, por eso la Madre Tierra se ocupa mucho del vientre, los significados de vida. Nosotros llamamos metodología desde la raíz, también estamos llamando. Entonces, en esta universidad, la pedagogía de la Madre Tierra, no nos ocupamos de la gramática, no nos ocupamos de fonética, de fonología, sino el sentido de la lengua. Claro, claro. Esas son las razones por las cuales ha sido reconocido como uno de los 30 líderes más importantes de Colombia en este asunto de las comunidades indígenas y de la educación también en el nivel universitario. Bueno, Abadio, usted viene a cumplir una misión muy importante en el Ministerio de Educación. Ese nacimiento del decreto 481, ¿no? Sí. Del 2025, ¿en qué consistió? Hay antes un antecedente muy importante. 1991, ¿no? Cambia el panorama político, jurídico, cultural en este país con la Constitución nueva que aparece. Porque antes del 91 teníamos la Constitución de 1886 que consideraba que los indígenas son salvajes. No, ni siquiera los consideraba. No, era que no existía en la Constitución del 86, no existía. Sí, pero entonces apareció una ley, que es la Ley 89 de 1890. En el 90 sí. ¿Sí? Entonces, donde dice que en Colombia todavía existen indígenas, pero son salvajes, semisalvajes, decía la ley, ¿no? Sí, decía allí. Y esa ley es la que permitió toda la educación contratada por la Iglesia Católica. Lo que hizo la Iglesia, lo que hizo el gobierno colombiano desde 1890, le entregó todos los recursos de la nación. ¿Para qué? Para evangelizar, para castellanizar y para lo que llaman ellos civilizar al indígena. De eso es la historia que tenemos hasta el 91. Por eso me parece que el 91 es una época muy importante porque cambia todo, ¿sí? Entonces, lo primero que hace después del 91 cambia la ley educación, ¿no? 115, la ley 115. Sí. ¿Sí? Pero en esta elaboración de la ley 115, que es la educación en el país, tuvimos un problema con el sindicato, porque no reconocían a los pueblos indígenas. Y eso fue una lucha terrible, porque yo ya estaba en la UNIC. Como presidente de la UNIC me tocó a mí toda la pelea. Y logramos que en la ley 115 apareciera un capítulo, ese capítulo étnico, ¿no? Eso. Étnico, teniendo en cuenta que también hay negros, hay el pueblo rum, de los gitanos, y están los pueblos palenque, y están los pueblos raizales y los pueblos indígenas. Ahí metimos todo en ese capítulo, ¿no? En lo étnico. ¿Sí? Entonces, después que apareció esa ley, en 1996, ¿se mira? 5 años después, yo no veía que las cosas no avanzaban. Entonces hicimos una toma al episcopado colombiano, ¿sí? Más de 150 indígenas. Fue la venganza contra los curas, hombre. y entramos a la iglesia, ¿no? a la casa de los obispos en Bogotá. Nos permanecimos 45 días. Y en esos 45 días hicimos 2 decretos. Porque yo le dije al gobierno, porque yo era el que estaba liderando, porque era la presidenta de la UNIC. Yo le dije, no voy a negociar con ustedes con una firma de un acuerdo. Aquí no venimos a hacer acuerdos. Aquí venimos a firmar 2 decretos. Entonces, en 45 días trabajamos para crear 2 decretos. Ajá. Un decreto que se llama Mesa
mesa permanente de concertación. También creamos la Mesa Nacional de Territorio para poder discutir todos los temas territoriales, ¿no? Si el resguardo no es resguardo, quienes no tienen resguardo, todo para que todos los pueblos puedan tener algún momento todos los resguardos indígenas en este país. Y creamos una mesa de derechos humanos, esos 3 meses. Bueno, ¿por qué es importante eso? Porque en la mesa permanente de concertación es donde se discute todos los problemas que aquejan a los pueblos indígenas. ¿Sí? Porque en la Constitución del 91, en el artículo 330, aparece una cosa muy importante, la concertación, ¿no? La consulta, o sea, donde dice que todo lo que pasa a los pueblos indígenas en materia política, administrativa, tiene que haber una consulta a los pueblos. Eso se quedó en la Constitución, ¿no? Entonces, pero cuando apareció ese decreto, la Mesa Permanente de Concertación, nos obligaba a nosotros, los pueblos indígenas, pensar en qué momento de la historia tenemos que conversar sobre la educación, ¿no? En el 97, claro. Pasaron 98, 99, 2000, hasta 2007. Imagínense cómo tardamos nosotros los pueblos, 10 años después, comenzamos a mirar, pero ¿qué nos pasó y por qué no discutimos eso? Y se crea la CONCEPI, que es el Comité de Trabajo a nivel nacional para concertar la educación en Colombia. Era una sigla, CONCEPIA. CONCEPI. CONCEPI. Sí, sí. Consejo Nacional de Trabajo, sí, en la concertación de la educación propia de los pueblos indígenas en Colombia, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar con distintos gobiernos en el 2007 hasta este año. O sea, casi 20 años duraron 18 años concertando con distintos gobiernos y nada, y nada, y nada, y nada. En cada gobierno un parrafito, en cada gobierno un parrafito. Sí, algunos que han estado ahí me decían, unos compañeros me decían, con distintos gobiernos me decían, el ministro ordenaba, porque la reunión de la CONCEPI depende cuánto tiempo se va a hacer, pero hay que hacerlo todo el tiempo. Desde el 2007 comenzaron a reunirse, ¿no? Entonces el ministro que estaba ahí decía a los negociadores, va a negociar un solo artículo en esos 5 años, en esos 5 días que se demora. Bueno, entonces no avanzaba. Entonces cuando llega este gobierno, el presidente Petro me llama y me dice, usted que esté experto en educación, usted que ha trabajado en todo esto, ayúdame a recibir lo que la educación de Duque a nuestro gobierno para que usted lo vea cómo está. Bueno, entonces yo me fui y también quiero también agradecer aquí a la universidad porque la universidad me permitió ir porque no había plata para poder estar en Bogotá, porque era lo que llaman, ¿cómo se llama para escuchar, ¿no? Toda la educación del otro gobierno entregando al otro. Haciendo el empalme. El empalme, sí. Después terminado el empalme, en el empalme estuvo Alejandro Gaviria como responsable de la delegación. ¿Sí? Y yo creo que en esta relación fue muy importante con Alejandro. Él dice, yo escuché una vez hablando de mí, él dice que él fue amor a primera vista, porque él se sorprendió por todas las cosas que yo decía, porque yo cada vez que antes de hablar hay que agradecer, ¿no? A los abuelos, a las abuelas, y hay que hacerle ceremonia, hay que hacerlo y todo eso, y eso es lo que le permitió entender a Alejandro. Y después él me llamó y me dijo, acompáñame, ¿sí? Para sacar adelante todo este CEIP. Entonces yo entro, y al entrar, lo primero que hice, cambiar la metodología. ¿Sí? Porque venían trabajando, o sea, todos los compañeros indígenas del país se reúnen. Son 57 indígenas de todo el país, se sientan en la mesa.
y por el gobierno nacional a otros tantos, ¿no? 30, 40, 50, 60, y empiezan a conversar. Y nada, y nada. Entonces yo le dije, lo primer cambio, no va a haber la reunión de Concepio, sino debe haber primero comisión técnica, que los compañeros indígenas y el gobierno escojan quién va a hablar en nombre del gobierno y los pueblos quién va a hablar en nombre del gobierno. Pero no son los 55, sino los 7, que son las organizaciones indígenas y nosotros también, listo. Así comenzamos a conversar. Entonces cuando el comité técnico terminaba de preaprobar los articulados, ¿no? Ahí comenzaron a aprobar articulados, 1, 2, 3, y cuando ya teníamos más o menos ya grande, llamábamos a toda la Concepio, ¿sí? Pero para chulear, ¿no? Nosotros en esta reunión de la comité técnico hemos discutido, preaprobamos esos articulados, ¿qué piensan? A chulear. Claro. Y comenzó a andar, y andar, y andar, y andar, y andar. Usted sabe que en el proyecto nuestro, en el sistema de educación propia, hay 4 componentes muy importantes, 3 componentes muy importantes, ¿no? Que es toda la parte organizativa política, toda la parte pedagógica y toda la parte administrativa, ¿no? Entonces lo que hicimos es comenzar a mirar toda la parte política, los articulados de la parte política tenemos que discutir, eso es. Terminaba la parte pedagógica y la más grande de toda la propuesta y toda la parte administrativa. Ordenamos toda la discusión y eso caló y pudimos que este año tener el decreto ley. O sea, la gente me pregunta, ¿por qué el decreto ley? ¿Sí? Porque algunos, las gobernaciones, no voy a decir quiénes son, me han llamado y me dicen, nosotros no vamos a obedecer ese decreto. Yo le, ¿pero por qué? Es un decreto, es del presidente. Eso no nos incumbe. Me han dicho la Secretaría de Educación. No sabemos cuál es. Entonces le digo yo, listo, entonces si es así, pues, yo te voy a explicar, le digo, ¿por qué es una ley? ¿No? Entonces resulta que me contó mi hermano Francisco Rojas Birri, porque es que participó en la constituyente. Sí. Estuvo también Lorenzo Muelas, también estuvo Chepe, que era el comandante del Quintín Lame, entonces fueron 3 indígenas que estuvieron allí. Cuando comenzaron a discutir sobre el tema del territorio, ¿no? Ellos plantearon que los territorios indígenas también se debe considerar como una entidad territorial, ¿sí? Para que los recursos de la nación lleguen directamente. Y eso dice que fue muy difícil de convencer a otros legisladores. ¿Y qué hicieron? Huelga de hambre en el Congreso de la República. ¿Sí? En esa huelga de hambre, entonces los legisladores aceptaron incluir un articulado, ¿no? De que los territorios indígenas son entidades territoriales. Y aparece en el articulado en la Constitución del 91. Pero luego después pensaron, porque se dice que para poder convertirse después en una ley debe pasar por el Congreso de la República para convertir en una ley orgánica. Entonces los 3 se sentaron y dijeron, hermanos, yo creo que eso nunca va a pasar. Que el Congreso reconozca en la entidad territorial a los territorios indígenas, yo creo que no va a pasar. Eso es un nuevo grito de independencia. Porque eso imagínese políticamente qué significa. Claro. ¿No? Por ejemplo, si vamos al Baupés, el Baupés desaparece, la alcaldía, la gobernaciones, claro. ¿Sí? Porque la mayor parte, el 95% son pueblos indígenas y el 90 y tantos 6% es territorio indígena, es el resguardo indígena. ¿Entiendes? Solamente el casco urbano no es resguardo. Usted imagina lo que puede pasar. Y en la Amazona igual va a pasar, ¿no? No va a pasar, dijeron los compañeros, eso no va a pasar. Entonces peleémonos para que exista un artículo transitorio, que es el artículo 54 transitorio, ¿no? Que dice que si en un momento dado
no pasa el Congreso, entidad territorial, para no pase, el presidente puede hacer un decreto de ley. ¿Sí? Entonces eso es lo que utilizamos nosotros. Claro, claro. Entonces para que ese decreto ley sea firmado por el presidente, porque efectivamente, desde que yo conozco la historia de este país, cuando yo llego como presidente de la UNIC, comencé a plantear la creación de las entidades territoriales en el Congreso de la República. ¡Qué problema! Nada pasaba. Y uno veía de que antes del 91 había más progreso, podríamos decir. Por ejemplo, esta ley de minas, ¿sí? En 1980 y tales, 88, 89, tuvimos una ley para la cuestión del código minero. Sí. ¿Sí? Y en esa ley decía, ¿qué es un territorio indígena? Y decía que un territorio indígena es un resguardo, una reserva y hábitat tradicional, decía la ley. Ajá. Por eso muchas peleas que hemos tenido a nivel del país, por ejemplo, los UAS, cuando entra la compañía petrolera, la Oxy, al territorio, nosotros no dejamos que se metiera porque el territorio, aunque no era resguardo, era un territorio ancestral, tradicional, sagrada el territorio. Claro. Entonces, por eso no se permitió la entrada. Entonces, ¿qué se hizo después? Que apareció, ¿sí? Yo me acuerdo que yo no sé si en la época del presidente Álvaro Uribe cambió esa ley. Y la ley cambió, dijo, ¿qué es un territorio indígena? Es un resguardo indígena. Desapareció reserva, desapareció hábitat tradicional. Y por lo tanto, volvieron a negociar la OXI con los UAS. Simplemente que los UAS hicieron un trabajo hermoso de cantar, de danza, de hacer ayunos y ayunos. Y entonces cuando la OXI fue allá al territorio de los UAS para la exploración del petróleo, no encontraron el petróleo. Eso es otro trabajo espiritual que se hizo. Por eso la OXI hoy no está en el territorio de los UAS, ¿no? Entonces, imagínense ese cambio. Solamente nos quedamos en un solo artículo, discutiendo el gobierno y los pueblos indígenas. ¿Qué es un territorio indígena? Entonces aparecía el resguardo indígena, no más, ¿no? Y de ahí el gobierno no escuchaba más cosas, hasta el sol de hoy, ¿no? Entonces, por eso, cuando comenzamos a discutir todo el tema del CEIP, que es el sistema educativo indígena propio, lo hicimos en el marco del artículo transitorio 56 de la Constitución. Y le dijimos al presidente Petro, porque el presidente Petro se comprometió en la campaña de sacar adelante la ley del CEIP, también de territorios indígenas, ¿sí? También se comprometió, ¿sí? Esos dos componentes importantísimos. Y luego la salud también, ¿no? Entonces, como yo sentía de que tenía respaldo del presidente y sentía que tenía respaldo de los ministros que pasaron, independiente de todas las discusiones que hubieron, pero Alejandro también fue muy, muy enfático de sacar adelante el CEIP. Llega Aurora igual, ahora está Daniel igual, o sea, 3 ministros que pasaron, a mí no me tocaron. Apoyando. A mí no me tocaron, sino me decía, usted tiene un papel importante, tienes que cumplir eso. Yo dije, listo. Entonces, cuando veníamos a la concertación con los pueblos, sentía que yo tenía la palabra, ¿no? Pero también, otra cosa que también es muy importante, los pueblos que estaban ahí en la negociación, que son 7 organizaciones indígenas, ¿sí? Ellos me escuchaban. Ajá. ¿Sí? Yo tenía una voz. Entonces lo que yo sentía era que yo tenía 2 equipos, un equipo gobierno, un equipo indígena, y yo era el que armonizaba esa relación. Eso. Y yo creo que por eso pudimos sacar el decreto del CEIP, ¿no?
suficiente reforma para pasar a la historia, hombre, Abadio, porque es que esa es la transformación real del sistema educativo en las comunidades indígenas, y que por primera vez después de la conquista y la colonia, la conquista, la colonia y la guerra perpetua que han tenido, pues por primera vez ustedes van a tener autonomía en la formación educativa. Y es única experiencia en América, ¿sí? Porque como yo he andado en muchas partes a nivel de América, de Abya Yala que conozco, o sea, Guatemala, por ejemplo, que son 80% son mayas del país Guatemala. Y hemos tenido ministros indígenas, viceministras indígenas, ¿eh? Pero con la educación occidental. Pero con el sistema actual no cambia. ¿Sí? En el Ecuador también hay un viceministerio de educación intercultural bilingüe. En Bolivia, que estuvo mi hermano Evo Morales, no logró de reconocer. Simplemente él decía que la educación debe ser para el país, para todo el mundo. Él no vio diferencias, ¿no? ¿Por qué no? Porque la educación es patriarcal y esa educación patriarcal está por todos lados, también indígena, no indígena. Él se basó a nivel general más que todo, ¿no? Sí. Nosotros aquí en Colombia comenzamos a plantear, tenemos 115 pueblos, todavía tenemos 65 lenguas indígenas. De las 65 lenguas indígenas, 34 están en extinción. Hemos encontrado pueblos que quedan un solo hablante, dos hablantes, tres hablantes, 20, 100, podríamos decir, pero la mayor parte está en problemas de subsistencia, de permanecer la lengua en este país. Entonces, si no cambiamos, si continuamos con el mismo sistema, porque yo llego al Ministerio de Educación, un indígena llega, primera vez también en la historia de este país, que un ministro, su asesor en el despacho es un indígena. Eso nunca se había visto. No había ocurrido. ¿Sí? Y las personas que estaban allí mirándolo a uno, este indio llega, bueno, era como, sí, este hombre qué, pero poco a poco fui ganando en el ministerio ese reconocimiento, ¿no? Entonces, nosotros llegamos al ministerio y cuando al llegar al ministerio comencé a preguntar sobre la educación indígena. En el ministerio existe un programa que se llama Educación Bilingüe, Sí. pero esa educación bilingüe es inglés y español. No aparecen las lenguas indígenas. Y el Ministerio de Educación le entregó mucho poder a hablar de las lenguas indígenas es al Ministerio de Cultura. Entonces como que se lavara las manos el Ministerio de Educación para no hablar de la educación de los pueblos, ¿no? Entonces yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que eso está ocurriendo sabiendo que es el responsable de la educación, el Ministerio de Educación Nacional? Claro. ¿No? Entonces, toda esta relación, toda esa situación, también me animó más todavía para que en el ministerio hubiera hoy, con este decreto ley, ya tenemos dos sistemas. Ajá. Un sistema mayoritario y otro sistema de educación propia, ¿no? Educación propia. Y entonces, y también uno conociendo toda la historia, cómo ha sido tratada la educación indígena en el Ministerio de Educación, es puro desorden. Claro. Puro desorden, porque como no es prioridad, entonces distintos sectores, distintas secretarías, entidades, distintas, podríamos decir, direcciones que tiene el Ministerio de Educación, está por todos lados. Ahora, con el sistema nuevo, ya no puede estar en distintos lugares, tiene que ser su propio sistema. Claro. ¿Sí? O sea, ¿cómo tiene el sistema de educación nacional? Asimismo tendrá el sistema de educación propia. Otra de las cosas que se logró es que vamos a crear una sección presupuestal de la nación. Ya la plata de la educación no va a llegar a la Secretaría de Educación del departamento,
no va a repartir el dinero el Ministerio de Educación, sino desde la hacienda llegará directo a los territorios indígenas. Entonces, en este escenario, la educación propia no es las organizaciones indígenas, no son la Secretaría de Educación, no es el Ministerio de Educación, sino la Madre Tierra. O sea, la tierra es la que tiene que decidir cómo se ejecutan esos recursos. ¿Y quiénes son los que están cercanos a la Madre Tierra? ¿Quién está cercano al territorio? Son las autoridades tradicionales. O sea que la autoridad tradicional, los abuelos, las abuelas, los ancianos, los sabedores, las sabedoras, son los que tienen en el mango la educación propia. Ese es el cambio sustancial. Ahora, tampoco es como hoy está la educación, es por per cápita, es por los niños. ¿Cuántos niños tiene la escuela? Y a partir de ahí llega la plata. El número de niños. En el sistema de nosotros es toda la población. No es los niños. No son los que saben, no, todos los niños y niñas, porque en las comunidades muchos padres no mandan a los niños a la escuela. Se educan en la propia casa. Se educan dentro de su familia. Entonces, la familia es responsable y ese sistema que creamos, nosotros creemos que la Madre Tierra, la familia, la sociedad, todos tienen responsable en la educación de sus hijos, de sus hijas y para pervivir en el futuro. Bueno, suficiente aporte para el desarrollo de las comunidades indígenas y del país, por ahí derecho. Abadio, lo que pasa es que nos cogió la noche aquí, ¿verdad? Te agradecemos mucho la presencia. Vamos a hacer la transcripción y lo que te decía ahora, yo hago una revisión general, te la envío y después de revisada por vos, llegará de nuevo a la biblioteca. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso pues para Abadio, muchas gracias.